Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en este tercer bloque con nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, pues estamos abordando este importante tema sobre varices, problemas circulatorios, que la verdad es algo muy frecuente en la población. Y bueno, doctor Carlos, nos gustaría que nos hiciera un énfasis o un resumen sobre estas diferentes etapas por las que va pasando la enfermedad vascular y sobre todo el tratamiento de cada una de ellas, ¿le parece? Claro que sí. Se cataloga de diferentes maneras, pero la principal versión es la clínica, la que uno puede alcanzar a ver. Si ustedes se revisan en las extremidades, en el baño, de frente, van a encontrar o pueden encontrar. Hay que recordar que 7 de cada 10 pacientes puede presentar la enfermedad venosa crónica en alguno de los grados que ahorita voy a comentar. La etapa 0 es pesadez, calambres, sensación de entumecimiento en las piernas, sin que tenga signos visibles. Ahí comúnmente son pacientes que están mucho tiempo de pie o que la jornada laboral las lleva más de 8 o 12 horas estando de pie. En la etapa 1, que son las venitas o las spider veins, son venitas que si usted pasa su mano, no se va a alcanzar a palpar las venas, sino que las va a ver, van a ser visibles. Y obviamente miden de 4 milímetros por definición. Esas se tratan con láser o escleroterapia. Láser en una longitud de onda o un láser que sea de azul, específicamente el láser. Para las que no alcanzan a introducirse la aguja, o la aguja es mucho más gruesa de lo que es el tamaño de la venita. Son pacientes muy exigentes. El grado 2 ya son venas varicosas, son venas que se dilatan, que las puede tocar inclusive cuando se ponen los pacientes de pie, y esas requieren una valoración intensiva, con ultrasonido Doppler duplex o con todos los métodos diagnósticos que tenemos en el hospital. El grado 3 es una hinchazón de más de 1 centímetro en la pierna. Comúnmente entre el grado 2 y el grado 3 es solamente un paso. ¿Qué es lo que se necesita cuando ya hay una hinchazón de la pierna o un edema? A más de 1 centímetro, no a 3 como es la trombosis, se requiere una media compresiva, que es el tratamiento específico, y obviamente valorar si se requiere o no un procedimiento quirúrgico. El grado 4 ya hay cambio de coloración en la pierna. La pierna a nivel del tobillo se empieza a cambiar de coloración, y es un término médico muy rimbombante que se llama lipodermatoesclerosis. A final de cuentas, para los televidentes, es una mancha o son pecas que se empiezan a acumular alrededor del tobillo y cada vez son más intensas hasta que se llena completamente el tobillo. Grado 5 y grado 6 son 5 es una úlcera cerrada y 6 es una úlcera de origen venoso abierta, completamente activo. Y he tenido pacientes con úlceras que son impresionantes, les da la circunferencia completamente a nivel del tobillo. Siempre es de manera progresiva. ¿Cómo se tratan las úlceras? Con un sistema de 3 capas de compresión, como lo comentaba desde el principio, la media o la bota de una o el sistema de vendas compresivas son la base del tratamiento para todo esto. Así es. Tomar en consideración, hablábamos de aspectos también como la trombosis. La anticoagulación representa el gold standard para el paciente que tuvo un episodio de trombosis o en un momento dado una condición de tromboembolia pulmonar, que fue la complicación más severa, que pudo poner en riesgo la vida misma del paciente, y que bueno, son pacientes que descartaste una causa primaria o algún padecimiento, un síndrome de antifosfolípidos, cosas que puedan en un momento dado estar predisponiéndole al paciente la conformación de coágulos. Pero sabemos que esos pacientes que están formando coágulos de manera exponencial, existen manejos quirúrgicos preventivos y que pueden salvar en un momento dado la vida. El considerar el uso de un filtro de vena cava, nos habrá topado en alguna ocasión que médicamente le llegamos a proponer a un paciente que no tuvo un episodio, pero que de forma preventiva se llega a considerar en la colocación. Algunos dicen, por cuestiones hasta de costo y cuestiones financieras, dicen no al considerarlo, pero algunos pacientes pudieron haber prevenido una condición de mortalidad en casos en los que hubiera cambiado el pronóstico. ¿En qué casos podemos considerar el uso de un filtro de vena cava? Muy bien, ya nos estamos metiendo en problemas así muy específicos de pacientes. Ok, el gold estándar del tratamiento, como lo platicábamos, es la anticoagulación. Siempre va a ser la anticoagulación, pero en el periodo de los 21 días que hace ratito dije, para evitar el daño a nivel de las válvulas venosas, se requiere de preferencia trombolizar al paciente, romper los coágulos de tal manera que el sistema venoso quede completamente limpio.
completamente limpio, como si no hubiera tenido absolutamente ningún cuadro de trombosis venosa. Y ahora me voy al otro extremo. Al otro extremo en donde el paciente no acudió de manera temprana, pero aparte no se puede anticoagular al paciente. Pacientes que no se pueden anticoagular por el riesgo de sangrado. Por ejemplo, un paciente que tuvo un sangrado de tubo digestivo por una úlcera gástrica, porque en México nos encanta el chile y todo esto. Imaginemos que el paciente tiene una úlcera, imaginemos que el paciente no puede ser anticoagulado porque tuvo un problema de sangrado de tubo digestivo o tiene algún procedimiento quirúrgico en puerta. Ese tipo de pacientes que no se pueden anticoagular, sí sería muy prudente ponerle un filtro de vena cava que es removible, que se puede quitar y extraer solamente para el procedimiento. Regresando un poquito más a las embarazadas que tienen un problema de trombos en las extremidades inferiores o un problema de trombosis venosa profunda y que no se pueden anticoagular, sí sería bueno colocar un filtro de vena cava para prevenir un problema de tromboembolismo pulmonar y eso a su vez retirarlo en cuanto se quite el factor de riesgo. Pero sí son filtros que son removibles y tomando en cuenta otro tipo de patologías, una enfermedad cerebrovascular en un paciente que acaba de tener un accidente. Desafortunadamente tuvo un accidente en motocicleta, de manera imprudencial no utilizó el casco, tiene un problema de trombosis venosa profunda, obviamente ese paciente no se le va a anticoagular porque puede perder la vida por un sangrado a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un filtro de vena cava y esos son no removibles, que se quede ahí de manera permanente para prevenir la tromboembolia pulmonar. Todos estos tratamientos tienen que ser muy específicos y son muy valorados en los pacientes y tienen que ser valorados por un especialista en angiología y cirugía vascular. No puede ser nada más así de, te dejo anticoagulado 3 años. El anticoagulante hoy por hoy tampoco no es un medicamento que sea inocuo, ni siquiera la trombolisis, que es más agresiva. Los anticoagulantes pueden provocar un sangrado y eso a su vez provocar un problema mucho más severo en los pacientes. Por eso hay que tenerlos muy en contacto a este tipo de pacientes, anticoagulados, trombolizados y los que tienen filtro de vena cava. Doctor, ¿y un tratamiento quirúrgico como lo es la safenectomía, en qué casos se recomienda? A partir del grado 2 de enfermedad venosa, que es las venas varicosas, de entrada, si algún televidente marca y dice, yo tengo esas venas que me están diciendo que se me botan y todo de entrada sí tendría que ser valorada con miras a un procedimiento quirúrgico y evitar la progresión de la enfermedad y que haga una mancha en el tobillo y a su vez una úlcera en lo futuro. Hay que recordar, doctora, que este problema es acumulativo, cada vez es más. Y va progresando del 1 al 2, del 2 al 3, se estima que entre 3 y 5 años te da mucha oportunidad para ser tratada antes de llegar a una úlcera, que es lo más grave. Digo, entiendo que dentro de la cirugía, como mencionó bien Anaí, el procedimiento de cirugía de safenectomía ha ido evolucionando de algo traumático, algo cruento. Cuando nos formamos nosotros como médicos, la safenectomía era algo que, si bien era algo común, pero cada día ha ido siendo en su evolución menos traumática. Entiendo que también se hace hoy cirugía láser guiada por ultrasonido en muchos pacientes y esto de alguna manera al paciente le ha permitido tener una cirugía en algunos casos hasta ambulatoria, ¿cierto? Todos mis procedimientos en el Hospital Country son ambulatorios de procedimientos de varices. Todos el paciente se opera a mitad del día con el personal de enfermería, saludos a las enfermeras del hospital, y en la noche se están yendo caminando a su casa. ¿Con qué? Con los procedimientos que está diciendo, láser o radiofrecuencia o con microincisiones a través de la piel. Pero todos los pacientes, para evitar la trombosis, necesito que el paciente camine. Menos de 4 o 6 horas que esté en el hospital y vámonos a caminar para evitar este otro ciclo que estamos diciendo, ya sea láser, radiofrecuencia o microincisiones, pero necesito que camine, necesito que el procedimiento sea ambulatorio para evitar otro tipo de complicaciones. Así es. Creo que está claro que ha evolucionado el manejo quirúrgico de este tipo de padecimientos, en donde parecería que si bien nos puede representar una limitante funcional, Carlos, el hecho de que un paciente tenga funcionalidad y lo pueda reintegrar rápido a una vida funcional con las debidas medidas de compresión que en un momento dado se le deben de otorgar, el uso de sus vendas de compresión, el uso de manejo analgésico en el paciente
que se tiene que en un momento dado dar una terapia antiagregante plaquetaria, una anticoagulación plena, cuando lo justifique y según sea el caso en particular, que la sociedad tengamos muy claro que la medicina llevada con las indicaciones que corresponden le permite una reintegración y mayormente hoy con la evolución que tiene la cirugía con láser para pacientes con problemas circulatorios se ha convertido en el hoy por hoy en un estándar de oro, pero para que la gente tenga una vida funcional y que no le tengan miedo y que no nos autoprescribamos, ¿no? Casi todos mis pacientes, ahorita haciendo un recuerdo de todo lo que me estás diciendo, casi todos mis pacientes que llegan en etapas ya avanzadas, que tienen un cambio de coloración en el tobillo y después de haber sido intervenidos quirúrgicamente, casi todos me han dicho, yo no sé por qué no me operé antes, si lo pude haber detenido, o inclusive las pacientes que tienen un grado 1, que apenas está tratando de convertirse la enfermedad en un grado 2, detenerlos ahí y tratarlos de regresar y evitar un procedimiento quirúrgico. Pero todas, invariablemente todas me han dicho, me debí de haber operado hace mucho tiempo y he dejado pasar la enfermedad. Y la verdad es que sí, efectivamente, la enfermedad va avanzando, pero de una manera muy, muy lenta. La enfermedad venosa, la trombosis no, es de una manera muy, muy aguda. Digo, tratarla a tiempo para ti que nos ves en casita, para la gente que es televidente y que sepamos que existe un equipo multidisciplinario, que Hospital Country 2000 cuenta con salas debidamente preparadas para darle ese manejo quirúrgico y darle una reintegración y que sepan que se operan un día y ese mismo día se reintegran a una cuestión en casa, a una recuperación en casa y puede cambiar el pronóstico y la funcionalidad. Para los que tenemos una condición en donde el problema circulatorio lo atendemos a tiempo, podemos cambiar el pronóstico y son 5 años lo que nos da como oportunidad y a veces volteamos a ver las piernas de un paciente y sabemos que el aspecto clínico y el color de la piel nos dicta que hay un comportamiento circulatorio diferente. Carlos, te agradezco a ti la participación en este programa de Torre Médica y que esperamos que esta no sea la primera visita, sean muchas más. Continuamos, nos vemos en la próxima edición de Torre Médica.